Informe de 24P, crisis en la industria algodonera, decía el informe. ¿Hay crisis en la industria textil? Crisis gigante. Gigante. Muy complicada está la industria. Haciendo una cosita del informe. Sí. Generalmente comparamos las manzanas, lo que se le paga al proveedor de manzanas y lo que se venden en el supermercado y nos asombramos. No se puede hacer la misma comparación fibra de algodón, pantalón terminado. En el proceso productivo intervienen más de 400.000 trabajadores, Sí, en toda la cadena de valor. Hay una transformación industrial impresionante. La tonelada del algodonero que vale 6.000 pesos, hay que limpiarla, solamente queda un 30%, después hay que hilarla, hay que tejerla, hay que teñirla, hay que confeccionarla. Algunas le ponen marca, diseño, comercialización. Es una cadena de valor No es lo mismo de muy... la manzana que la sacan y la vuelven a poner en otro lugar como está. O sea, es enorme la diferencia. Uno por ahí se imagina una industria textil y piensa en un taller de confección clandestino, ¿no? Las industrias textiles, las hilanderías, las tejedurías, las empresas de tintorería son gigantescas, son empresas grandes en muchos casos, sobre todo las hilanderías. Entonces, me parece simplemente la aclaración, el informe está simplificando un poquito, y la industria textil es mucho más grande que eso, es muy muy grande y entre otras cosas hoy está atravesando un momento muy complicado y el principal factor que hace que esté mal la industria es la caída del consumo. Consumidor medio hoy, cuando le aumentaron los precios de la electricidad, de la luz, del gas, del agua, del transporte, todo en general, pero los servicios básicos indispensables, tiene que asignar de su presupuesto una porción fija a pagar esos bienes y servicios indispensables. La ropa puede esperar. Entonces, en ese sentido, la industria hoy, el consumo está cayendo entre un 20 y un 25%, la producción en la Argentina está también cayendo en esas magnitudes, y además, a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos kirchneristas, que cuando caía el consumo, no caía tan fuertemente, pero cuando caía el consumo, lo que ocurría era que había sustitución de producción nacional por importaciones. En este gobierno está ocurriendo lo contrario. Entonces la crisis se agudiza. En lugar de oxigenar a la industria nacional, limitando más las importaciones, están flexibilizando el ingreso de mercadería. Un punto importante es que la importación no está creciendo en una avalancha. La importación respecto a 2015 se duplicó en ropa, en cantidades de ropa, se duplicó. Pero en relación a 2011, al consumo per cápita que había en 2011 de producto importado, en relación a lo que va ahora de 2017, estamos exactamente igual, ¿sí? O sea... ¿Y cómo se explica la duplicación esta que nos contabas con ese sostenimiento de...? No, Se duplicó la importación, sí. pero se consume lo mismo que en el 2011 de productos importados. El consumo de productos importados es igual en porcentaje per cápita, es igual. Sí. Lo que pasa es que antes se desplomó el consumo. Entiendo, El consumo interno cayó por lo menos un 25% en lo que va del año en relación a 2016, en relación a 2015 más todavía. Es decir, que lo que aumentó es la relación de consumo entre el producto importado y el producto nacional. Se consume más producto importado que producto nacional con respecto al 2011. Sí, con respecto a 2011 sí. Claro. Y bueno, y la producción tiene este combo de variables de que cae el consumo, aumentan las importaciones y se incrementaron mucho los costos internos, los costos financieros, las tarifas, el transporte, la comercialización. Las grandes empresas de comercialización, las marcas, no quieren resignar rentabilidad y lo están pagando los productores. Hoy el precio del producto importado en relación al año pasado, medido en dólares, es un 18% más barato. Entonces, al estar aumentando fuertemente la importación, el poder de negociación que tienen las marcas, los supermercados, las grandes tiendas comerciales respecto a la industria es mayor todavía. Entonces, las condiciones para pasarlo limpio, o sea, le dicen al productor de acá, le dicen, vendeme a este precio porque si no lo traigo de China que me sale tanto. Esa es un poco la ecuación. Exactamente. Porque lo que hay que entender es que está dividida esa cadena, digamos. Cuando uno ve una gran marca en un local comercial en la calle, en esa marca en realidad produce, pero no tiene un taller propio, digamos. Y le da lo mismo comprarle a un tallerista que está acá, que tiene su taller en la provincia de Buenos Aires,
que al que le da de China, digamos. Exactamente, se desligaron Va por el mejor absolutamente, precio. sí. No hay, o sea, son casos excepcionales cuando la marca produce. Claro. En general se desentiende, contrata a un proveedor, ese proveedor por ahí no tiene la capacidad productiva para abastecer la cantidad que dice que le va a abastecer, busca a otro proveedor y así se va subcontratando y de repente aparecen marcas muy conocidas en talleres clandestinos. Pero tiene que ver con esto, con la falta de control de las marcas, el desinterés que tienen y la falta de control también estatal por parte de quien le provee a las marcas la mercadería. Entonces, bueno, suceden estas cuestiones. Y en este proceso, la industria nacional la está padeciendo. Y ahora se sumó un factor más. Este reconocimiento a China como economía de mercado, que pasó hace 20 días, que prácticamente pasó desapercibido, para la industria textil, para los pymes industriales, va a ser muy complicado, porque poder aplicar ahora medidas de protección comercial contra China es mucho más engorroso. Antes el trámite era un poco más sencillo y se podía obtener una medida más potente contra ese origen. Ahora no, China está en las mismas condiciones que, por ejemplo, Estados Unidos, que Alemania. ¿Y por qué, Mariano, cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasó concretamente? Esto que decías, China ahora es una economía de mercado. ¿Qué significa? ¿Quién lo define? No, y además la apertura que hemos tenido con China en los últimos tiempos. Exactamente. Pero concretamente esto, ¿quién define esto y qué significa? Cuando uno quiere aplicar una medida especial de protección comercial contra China, que llaman medidas antidumping, lo que tiene que probar es que el precio del mercado interno del país que le exporta a la Argentina sea más alto que su precio de exportación, ¿sí? Antes, contra China no había que ir a buscar el precio en el mercado interno de China. Podías decir, bueno, me fijo el precio del mercado interno de Brasil, comparo el precio de exportación de China con el precio del mercado interno de Brasil, que es una economía de mercado que tiene producción y consumo textil. Entonces, si la diferencia era muy grande, bueno, la medida antidumping cubría la diferencia entre el valor de la exportación, que siempre está muy bajo, respecto al precio del mercado interno de Brasil. Ese margen era cubierto con la medida antidumping. Perdón, vamos para atrás, porque me perdí yo y temo que la gente del otro lado también. Empecemos de nuevo. Una medida antidumping. ¿Qué es el dumping? ¿Qué es una medida antidumping? El dumping es tirar basura, ¿sí? Hacer dumping es tirar basura. Cuando en general se vende por debajo de un precio de mercado que lo que hace es terminando destruyendo, el efecto que tiene es destruir la industria nacional. Entonces, por eso se aplican medidas antidumping, para limitar ese basureo que te hacen. Lo hace quien tiene una gran capacidad productiva para ganarse el mercado. Exactamente. Yo puedo vender a muy bajo costo porque tengo mucha capacidad de producción y voy y te destruyo tu mercado. Y eso es lo que hace China. Y por eso se aplican medidas salvaguardias en Estados Unidos, en la Unión Europea. Los países no la reconocen como economía de mercado. Lo único que la reconoce es Argentina. Entonces, y eso, perdón, vamos a ese concepto. ¿Qué significa reconocer a China como economía de mercado? Darle el mismo tratamiento que tiene cualquier otro miembro de la Organización Mundial del Comercio en las medidas de protección comercial contra China. El presidente Macri viajó hace 20 días aproximadamente a China. Cuando volvió, bueno, decidieron esto. Pasó desapercibido. Reconocerlo a China, entonces significa que cuando vos querés protegerte contra China, tenés que buscar una forma mucho más complicada para poder hacerlo. Antes era más sencillo. Entonces, la industria textil está muy afectada. Incluso el complejo productivo más grande de Argentina, la empresa más grande, la multinacional más grande, Techin, también se proclamó en contra de que reconozcan a China como economía de mercado. Y lo que se está tratando ahora es si se va a darle una excepción a Techin y al resto de los productores nacionales sí afectarla con China como economía de mercado. En cambio, Techin podría decir, no, para mí China no es economía de mercado, entonces yo sigo aplicando las mismas medidas como venía aplicando hasta ahora. Pero, ¿en qué sentido una empresa puede aplicar medidas de protección? ¿A quién se las pide? Se las pide al gobierno, hay todo un recurso, un proceso administrativo muy difícil de sortear, burocráticamente es muy complicado, que tarda más o menos entre 2 años y 2 años y medio en poder aplicarse la medida. Puede llegar a ocurrir que si la industria se está destruyendo, está cayendo a pedazos, pueda tardar 10 meses, 1 año, pero es muy difícil acortar más el tiempo porque el proceso de análisis de la aplicación o no de la medida es muy engorroso.
Y entonces, por ejemplo, China exporta a la Argentina hoy telas de denim a $2 el metro. $2. Cuando Argentina le compra al resto de los países del mundo, los compra en promedio a $3,50. Argentina en el mercado interno, la tela de denim vale alrededor de entre $3,50 y $4,50, depende de las calidades. Cuando le quiere poner la medida antidumping contra China, que está clarísimo que hay dumping por cómo crecieron las importaciones, por los precios a los que envía la ropa, el producto, la tela, ahora no se puede elegir un tercer mercado para aplicar una medida antidumping, hay que ir a China, hay que pedirle a la Cancillería que busque precios en China. China, cuando desarrolla el proceso productivo, no lo desarrolla como una economía de mercado capitalista ordinaria, sino que interviene muchísimo el Estado con subsidios, con esquemas impositivos de devoluciones de impuestos, con una moneda excesivamente subvaluada, con salarios todavía bastante bajos y con unas economías de escala fenomenales. Entonces, puede vender a $2 y no caer, porque así Eso básicamente lo que estás contando, Mariano, es que lo que hace el Estado chino es darle muchos beneficios a sus productores. O sea, que a quien produce en China le sale muy barato producir, le sale mucho más barato producir que a quien produce en la Argentina. Entonces, con ese beneficio del Estado, que es como nos aplican también a nosotros muchas veces, digamos, como otros países, como Estados Unidos protege su industria, digamos, su agroindustria, por ejemplo. A ver, o nosotros debemos protegernos de ello. En Suiza, en Suecia, en Noruega, en Corea, en Japón, a los productores agrícolas aproximadamente, por cada $1 que realizan en el mercado vendiendo, el Estado les da entre $1 y $1,50 más de subsidios. Es impresionante. Después, y estos países como Suiza, como Suecia, Noruega, Corea, Japón, se utilizan como estandarte del libre mercado. No, tienen una intervención estatal fenomenal. Lo que pasa es que intervienen con recursos extraordinarios por parte de su sector público que subsidia a los sectores más atrasados o que tienen menos capacidad de competir. En cambio, en la Argentina, cuando se quiere aplicar una medida de protección comercial, que es una medida mucho más liviana que darle a los productores directamente el capital para que puedan producir, se hace un escándalo. Esos países son mucho más proteccionistas que la Argentina. Cuando hay una situación de crisis, como la crisis de 2009, levantan aranceles del 100, del 200%, directamente limitan el ingreso de mercaderías a sus países, cierran con cupos sus mercados, y en la Argentina hoy no podemos, acordamos con la Organización Mundial del Comercio poner como máximo una alícuota de importación del 35%. Y ahora estamos reconociendo a China como economía de mercado cuando las grandes potencias globales, que nosotros nos estamos acercando, queremos tener relaciones mucho más cercanas, como dice el gobierno actualmente, no aplica las mismas políticas que esos países de no reconocerlas, sino que las reconoce. Entonces, es una situación muy delicada para la industria. ¿Y por qué entra el gobierno en esta contradicción? Como bien vos decís, por un lado quiere emparentarse en su política económica a las grandes potencias del mundo y por otro lado con China hace esta excepción. Me parece, a ver, China ha desarrollado enormes inversiones en Latinoamérica en los últimos 10 años, en los últimos 4 o 5 años, Argentina, en relación al resto de los países de la región, fue quedando un poco rezagada en materia de inversiones extranjeras directas por parte de China. Y el gobierno quiere capitalizar esas inversiones. Son inversiones en transporte, en energía, sectores en los cuales Argentina tiene cuellos de botella muy importantes. Pero al costo de destruir cierta industria nacional. Es la prenda de cambio, evidentemente. Sea, me das esto, pero te destruyo lo otro. Sí, igual yo dejaría bien en claro que si hoy el gobierno nacional decidiera liberalizar las importaciones, abrir, no controlar nada más, la industria textil, si ahora está en una crisis terrible, gigante, desaparece. ¿Sí? Desaparece. El gobierno mantiene instrumentos de protección comercial todavía contra las importaciones, hay una regulación. Pero, como ha dicho este gobierno, está desmantelándola gradualmente. Y el proceso de la industria nacional está sufriéndolo muy fuertemente por todo este combo. ¿Se puede, digamos, en números saber qué significa esta crisis textil? Porque vos hablabas de una gran cadena, de hecho, estamos hablando de talleres, de manufactura, de gente que en esa cadena fue perdiendo su trabajo.
A ver, sí. El nivel de actividad en los primeros 5 meses de este año cayó un 24,7% de acuerdo a la cifra oficial del INDEC. El año pasado perdió casi un 20%. Entonces, en relación a 2015 ya está más o menos en un 50% de del nivel de actividad que tenía en aquel año. Entonces, esto las empresas nacionales lo están sufriendo y no están realizando grandes despidos y suspensiones, porque cuando fueron creciendo, recuperando su estructura productiva, una de las inversiones que hicieron principalmente fue en capacitar a los trabajadores. Trabajar en el sector textil no es como en la película de tiempos modernos, aplicar todo el tiempo, hacer exactamente una tarea mecánica. No, la industria textil ha crecido en tecnología, hay ingenieros, programadores, técnicos. Los procesos de capacitación tardan entre 6 meses, 2 años, 3 años y constantemente van aprendiendo a desarrollar mejor y con mayor productividad el proceso productivo. Entonces, despedir al personal es muy complicado. En ese sentido, porque es reconocer perder una inversión. Y por el otro lado, en la medida en que van creciendo con el desarrollo, estas pymes, si empieza a generar despidos en sus empresas, se produce una crisis. Cuando despedís a uno, despedís a otro, los que están en el lugar de trabajo se empiezan a preocupar, empieza a haber mal clima de trabajo, empieza a haber conflictos internos. Entonces, las empresas es el último recurso de despedir personal. Por eso, los niveles de despidos todavía no superan las 10.000 personas en este momento. Pero la cadena de valor es muy grande y lamentablemente tiene un nivel de informalidad, sobre todo en la confección, muy alto. Por lo menos alrededor del 70% de los trabajadores en el sector de la confección son informales, entonces no se puede medir con precisión cuántos despidos ha habido. Y una cosa también que me parece importante de todo lo que nos estás explicando, Mariano, es entender esto, que nosotros reconocemos algunas marcas en las vidrieras, ¿no es cierto? Marcas con las que estamos familiarizados y nosotros consideramos nacionales, ¿no es cierto? Porque son marcas de acá, digamos, sí. Son marcas afuera. Entonces uno dice, bueno, abrir la importación, ¿qué significa? Y la sensación que me parece tenemos es, bueno, va a pasar que va a venir a abrir un local, H&M, por ejemplo, por mencionar una marca importante de ropa extranjera. Pero no, también lo que puede pasar es que sigamos viendo los negocios que conocemos con esas marcas que creemos argentinas y que lo son en términos de sus capitales y de sus dueños argentinos y de quienes estén atendiendo los locales que sean argentinos, pero toda la industria que tiene atrás, todos los que fabrican, que hoy son argentinos, lo que va a pasar es que mañana ya no van a ser y van a estar comprando su ropa a China, por ejemplo, como les explicaba recién. Es decir que, ojo, porque quizás a nosotros se nos escapa, digamos, en el día a día ese cambio, ¿no es cierto? Digo, es como siento que es silenciosa la industria textil. Digo, no es que a la vista nos vamos a dar cuenta, mirá cómo cerraron todas las marcas argentinas y abrieron las extranjeras. ¿Se entiende? Digo, me parece que es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, por lo que vos decís, porque por ahí no te enterás si no tenés a alguien conocido que trabaja la marca, en la industria. No, digamos, lo que no sabes es qué hay atrás de ese jean que te estás comprando. Escenario, claro. ¿no? Lo que no se ve. Una de las fortalezas muy importantes que tiene la cadena de valor en la Argentina es la generación de marcas y diseñadores. Argentina en Latinoamérica es el país que más marcas genera en su mercado interno y que exporta. Vos entras a un shopping, a los principales shoppings, 2/3 partes de las marcas son nacionales. Vas a cualquier shopping en Chile, en Brasil, en Perú, y ni siquiera la tercera parte son de esos países. Y las grandes marcas, como la que vos mencionabas, Zara, Falabella, ocupan los grandes espacios comerciales y tienen otras escalas de producción. Acá cuando vos vas a estos complejos comerciales, ves que son superficies chiquititas, porque la mayoría son marcas nacionales que no tuvieron la capacidad de expandirse, y los dueños de los shoppings en la Argentina, ¿sabes cuántos son? Hay dos. Hay uno principal en la ciudad de Buenos Aires y después hay el Unicenter es de otra empresa chilena, de otro grupo. Pero en toda la ciudad de Buenos Aires hay uno solo. Entonces, es por eso, porque las relaciones de poder que tiene el empresario del shopping
hace que no le convenga tener grandes jugadores en el mercado interno que puedan competir y que puedan fijar precios. Entonces, la ropa en la Argentina, en los sectores de marca, premium, es cara también por los costos de comercialización, porque las marcas tienen que afrontar esos costos para poder ser visibles. Si una marca no está en el shopping, no existe, porque cualquiera te podría decir, bueno, ¿por qué no se pone en venta en internet exclusivamente? Tiene que tener la imagen en el shopping, claro, tiene que no tener está su espacio. posicionado Entonces, y hay economías de escala también. Que sean tan chiquititos los locales de comerciales, hay un solo proveedor, hay un solo cajero, Claro. hay un contador, y la rotación que tienen, el nivel de ventas, el volumen de ventas, es muy diferente que el que tienen grandes empresas. Claro. En Estados Unidos las superficies comerciales en promedio son de 500 metros en los locales. Un local de 500 metros es normal. Acá un local normal es de 100, 150 metros. Es muy grande la diferencia en términos de escala. Entonces eso también hace, y bueno, y es muy importante las marcas, seguir sosteniendo las marcas, pero hay que seguir sosteniendo las marcas cuidando a la industria nacional. Está clarísimo. Mariano, muchísimas gracias. Gracias. Por favor, por gusto. este